Amigos del buen toreo, bienvenidos a este espacio donde la arena se convierte en lienzo y el valor se viste de gala. Dicen que el arte del rejoneo es la danza perfecta entre dos corazones que laten al unísono, el jinete y el de su cabalgadura. Es una disciplina donde la fuerza bruta se encuentra con la elegancia ecuestre, creando un ballet de riesgo y precisión que solo unos pocos elegidos logran dominar con maestría. Y para hablar de esa maestría, de la templanza y de la madurez en el ruedo, hoy tenemos el inmenso honor de abrir la puerta grande de este micrófono con una figura indiscutible. Un hombre que ha sabido llevar el nombre de su tierra, La Rioja, por las plazas más exigentes con una dignidad inquebrantable. Hablamos de un torero a caballo que entiende el toreo de una forma clásica, que busca la pureza en cada batida y que ha demostrado que la constancia es el sello de los grandes. Un jinete que además es como el buen vino de su calahorra natal. Ha sabido ganar cuerpo, aroma y solera con el paso de las temporadas. Hoy vamos a hablar de caballos, de miedos, de triunfos y de la vida vista desde lo alto de una montura. Así que es un privilegio galopar hoy junto a él. Recibamos hoy como se merece al maestro Sergio Domínguez. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a ti, editor, pero el privilegio es para mí poder compartir este espacio contigo. Pues como hacemos con todos los que paséis por aquí, sea a caballo, sea a pie, me gusta que nos contéis un poco vuestra historia, cómo habéis empezado, cómo habéis llegado hasta hoy. Obviamente, tu padre es una influencia importante, pero me gustaría que me cuentes cómo empieza todo, cómo le surge a Sergio Domínguez esa afición por lo que al final acaba siendo su profesión. Mira, pues a mí me viene de cuna, ¿no? Mi padre fue rejoneador muchísimos años en activo. Yo nací prácticamente encima de un caballo, me crié con ellos. Mis primeros recuerdos a caballo fueron con apenas 6 7 años, con un caballo que se llamaba Ruiseñor, que le regaló a mi padre para mí un amigo rejoneador suyo que se llamaba Deme Centenera de Guadalajara. Mis primeros pinitos fueron con él. Luego sí que es cierto que un poquito más mayor, ya con 9 10 años, gané 2 rallies de iniciación en Logroño, en el Picadero Ecus. Y ya un poquito más adelante me picó ya un poquito más el gusanillo del arte de torear, al ver a mi padre pues tentar en casa, montar caballos de rejoneo todo el día. Pues ahí ya empezaba yo a salir cuando estaban las becerritas más paradas, en el final de los tentaderos, y yo junto a dos compañeros de entrenos, ¿no? que querían ser también rejoneadores en esos años, en el 95, 96, 97, pues empecemos entre los tres a hacer un poquito el aprendizaje, la puesta a punto de eso, del futuro de cada uno. La, Imagino que sí, le harías a tu padre de toro, ¿no? le daba guerra, ¿no? La verdad es que, pues bueno, uno en una finca vive por y para, ¿no? Hay momentos para todo, hay momentos para entrenar, hay momentos para compartir, hay momentos bonitos y otros no tan buenos, pero sí que es verdad que como empezamos tres chiquillos juntos, con apenas uno tenía 11 otro 12 y otro 13 años, pues la verdad que compartíamos tardes de juego, de diversión, de entrenamiento, nos perseguíamos con el carretón, hacíamos un poquito de todo, ¿no? Y nos vino muy bien porque además fue más fácil para nosotros, digamos, el aprendizaje hacia la profesión porque pudimos durante 3 o 4 temporadas, del 95 al 99, pues hacer pequeñas exhibiciones por los pueblos, en tipo corridas de rejones, en exhibición con vacas sin muerte, en modo simulacro, y eso me permitió a mí pues llegar al año 2000 pues mucho más rodado de lo que sin esas exhibiciones de cara al público hubiese estado. Imagino que en algún momento de tu infancia te marca algún momento decir, oye, pues esto me gusta, o solo es el hecho de ver a tu padre, porque imagino que también cuando ibas con tu padre verías otros rejoneadores, no sé si también te llamó la atención otro tipo de toreo a caballo. He estado en muchísimas corridas de rejones. Yo recuerdo el año 94, por ejemplo, la actuación colosal de Pablo Hermoso de Mendoza, televisada por la 1 de Televisión Española en Zaragoza. Tengo el recuerdo de ver a los hermanos Domecq en una tarde en la Plaza de Toros de Santander. Quiero decir, retazos mil.
de mi infancia vinculada al caballo y al toro, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues lo que al principio empieza todo como un juego, pues poco a poco, sin darse uno cuenta, pues cada vez se va profesionalizando un poquito más, hasta que llega el momento en el que, pues bueno, pues cada día es un poquito más, un entrenamiento un poquito más exigente, un novillo cada vez un poquito más grande y sin darse cuenta uno, pues se profesionaliza, ¿no? De tal manera que con apenas 16 años recién cumplidos, pues ya uno pues empieza a competir con las figuras. Y a la vez estás en tu etapa escolar, imagino. No sé cómo lo compaginabas, cómo lo llevas, pero que el rejoneo es, yo creo, de las profesiones que más tiempo conllevan. Sí, no, yo nunca dejé de estudiar. Yo esa etapa preprofesional compaginé pues book, con mis entrenamientos, con la puesta a punto. Si bien es cierto que hay una anécdota muy curiosa, es que en mis primeros años taurinos tenía dos compromisos muy importantes compartiendo cartel con Pablo Hermosa de Mendoza en las ferias de Oviedo y Cáceres un sábado y un domingo de mayo y lunes, martes y miércoles siguientes pues hice las pruebas de acceso a la universidad, ¿no? Entonces, pues estaba tan pendiente de las actuaciones como del estudio, del repaso, porque también era importante para mí pues esa prueba. O sea que el máster en presión, en tensión, lo tienes tú seguro sacado, ¿no? No creas porque en aquella época uno lo vivía de otra manera, ¿no? Era desde el disfrute, desde el juego, desde la pasión, sin el más allá, sin el pensar en el mañana, sin pensar en la repercusión de los triunfos y de los fracasos, sino del disfrute único que tenía un chiquillo con ganas de comerse el mundo, ¿no? Claro, lo digo porque si ya es difícil ir con la presión de torear siendo joven, rodeado de figuras, unido a que te juegas tu futuro 3 días en 3 días consecutivos, o sea, imagino que eso tiene que ser una caja de bombas. Sí, fueron momentos pues muy peculiares que han pasado de eso pues 25 años y uno se sigue acordando de esas cosas, ¿no? La verdad es que era un momento en el que todavía uno no tiene del todo decidido cómo va a enfocar su carrera profesional, porque yo también tenía en mente haber estudiado veterinaria, incluso tuve matrícula en varias universidades a la vez, pero se dio unas temporadas tan fructíferas con una proyección tan grande, pues que la disyuntiva que elegir, pues al final uno se queda con lo que más le llama, con su pasión, con su forma de vida, pero pues aún así uno quiso dejar desde el primer momento los dos caminos abiertos para tener la oportunidad de poder elegir. Sí, porque aunque no estés graduado en veterinaria, hacéis un máster de la vida allí, ¿no? Porque los caballos son animales que, con todo lo grandes que son súper sensibles, que tienen cualquier cosa y que al final, con los años, imagino que tendrás ya prácticamente como si estuviera el grado, porque todo lo que habrás vivido, visto día a día es prácticamente igual que si tuvieras con una carrera. Es el cuidado de los caballos, la puesta a punto. Es algo tan vocacional que uno no hace más que aprender, mirar nuevos estudios para intentar que, el- que la sanidad, la cura de las lesiones de sus caballos, pues sea lo más rápida y lo más sana posible. Entonces sí que es cierto que a mí siempre me ha gustado, me ha apasionado también ese mundo y mi granito de arena también lo pongo en esa faceta. Quiero que me cuentes el debut sin muerte. ¿Cómo lo recuerdas? Pues mira, ha habido varios debuts, la verdad. Mira, la primera vez que salí en público fue en Andosilla, en septiembre del año 95, que tendría yo 11 años. ¿Eso era legal? Y ¿Sergio? y en aquel momento sí, era una suelta de vacas, no estaba aquello tan legislado como está ahora. El empresario era Manolo de los Reyes, un íntimo amigo de la familia, y la verdad nos dio la oportunidad a mí y a Dedico y a estos otros dos chiquillos que entrenábamos conmigo, uno Pedro Javier Ciordia, que llegó a ser profesional, y otro Carlos Pérez, que se quedó justo a las puertas de ISU. Y la verdad que fue un espectáculo muy bonito, pues cada uno con su camión, con sus caballos enjaezados, como si fuese una corrida de rejones, con su paseillo, con cada uno su lote de vacas, en el cual las actuaciones, pues yo no... Hay un vídeo por ahí, ¿no? Pero yo hace muchos años que no lo veo, pero seguramente que no estuvimos bien ninguno ni cerca,
pero con tres niños de esas edades intentando hacer el toreo, pues yo creo que, bueno, salió todo el público satisfecho seguro, porque a partir de ahí surgieron muchísimos pueblos y ciudades limítrofes interesadas en ese espectáculo que cautivó, yo creo que por la peculiaridad a la afición, ¿no? Entonces, eso hizo que a partir de ahí, pues hubiese un abanico grande de espectáculos, muchos de ellos sin muerte, otros, por ejemplo, como mi debut en Francia, que fue en Samadez en el año 97, y en una corrida de rejones, lo recuerdo pues junto a mi padre, junto a Michel Cayuela, Joao Paulo. Una plaza era también peculiar porque la recuerdo cubierta y con una especie de, como de campo de baloncesto, ¿no? Y bueno, esos festejos preparatorios que los podríamos llamar, en el que incluso las temporadas que acompañaba a mi padre, pues en algún festejo salía hasta incluso compartir algún tercio de banderillas, pues me sirvieron para llegar al año 2000, al verdadero debut como profesional que se produjo en Castejón, en Navarra, mano a mano con Andy Cartagena, donde me dio la oportunidad otro muy buen empresario y amigo de la familia, que es José Luis Pascual. Y ese sí de verdad fue el debut como profesional, en el cual que sin todo lo anterior pues no se puede anunciar la primera actuación de su vida junto a una máxima figura del torero. Porque imagino que a puerta cerrada mataste algún toro antes de dar el salto, ¿o no? Sí, maté muchísimos. O sea, lo que pasa que es cierto que aunque tenía bastante bagaje, tanto a puerta cerrada como de conexión al público, porque esos festejos sin muerte, en esas exhibiciones, también te servían para tener desenvoltura en la plaza, ¿no? Limar esa presión que aunque por mucho que entrenes en casa, la plaza con el público, pues es diferente. Lo que pasa es que claro, que todo es complicado, que al final la puesta a punto es muy difícil, sobre todo porque por mucho que uno entrene, por mucho que se prepare, por muchas vacas que entren en casa, uno no deja de tener 14, 15, 13 y 12 años. No hay fuerza, no hay destreza, no hay es mucho más complicado que con 2, 3 añitos más en esas edades se nota mucho. Imagino que has echado la vista atrás y te habrás dado cuenta de que era una locura, ¿no? Un poco de locura sí que fue, pero es que en este mundo somos todos unos locos enfermos de la profesión. O sea, es un modo de vida, es algo tan apasionante que la precocidad o no sé, todo tiene que ser pronto y ya, ¿no? Entonces, sí que es verdad que viene muy bien porque eso sorprende al público y esos primeros años de carrera fueron totalmente apasionantes. O sea, desde mi debut, ya te digo, en Castejón, mano a mano con Andy Cartagena, esa corrida fue triunfal. A partir de ahí, sin plantearse una temporada como fue, porque en principio iba a ser una temporada como las anteriores, en la que estaba mi padre en activo, y iba a ser un niño que iba a ir dando sus pasos, que iba a tener muy poquito, pues esa temporada, a partir de esa actuación, pues salieron muchísimos pueblos de la provincia, de La Rioja, de Navarra, como Dosilla, Olite, Fitero, Funes, Lodosa. Entonces, a partir de ese impacto mediático, entre comillas, que tuvo esa actuación, pues mi padre se volcó totalmente con mi carrera. Esa temporada la recuerdo que toreó prácticamente 2 o 3 corridas nada más. Y yo hice, no sé si fueron 24 o 25 actuaciones, algo totalmente inesperado y como esperada fue que también me diese la oportunidad de José Félix González de participar en mi primera feria de segunda categoría, como fue Soria, a final en octubre del año 2000, en una corrida con Ruiz Fernández y los hermanos Domecq, ¿no? Es que estamos hablando para un niño de competir con la élite. Porque no has perdido, claro, me parece súper complicado, la afición después de tantos años, es decir, ese hambre, el disfrute, es que me parece súper difícil después de, no sé si has hecho cuentas alguna vez de cuántas corridas habrás toreado, juntando también festivales, todo lo que ha pasado a lo largo de una vida,
y sin perder la ilusión, es que me parece súper complicado, porque al final tenéis baches, tenéis momentos y que sigas ahí dando al pie del cañón me parece que habla muy de una fortaleza de afición enorme. Mira, no hace mucho, no sé si ha sido post pandemia, el año pasado o el anterior, hice un poquito de cuentas por encima y pasaban las 600, todavía no llegaban a las 700 actuaciones. Lo que pasa que es que ya no solo me apasiona la plaza, el toreo, la puesta en escena, es que me apasiona el entrenamiento, el enamorarme de las nuevas incorporaciones, los nuevos potros que nacen en casa, la preparación de ellos. Disfruto tanto en la puesta a punto como en el día. Entonces, estoy tan contento con lo que hago que indudablemente cada año que pasa es más difícil porque la trayectoria hace que no seas novedad, que, que te hayan visto en muchísimos sitios y que es difícil dar al público lo que te va exigiendo, pero es que con decirte que ahora tengo un potro, hijo de gallito, hijo de gallito, nieto de gallo, que ha nacido en casa, de gallito y de ronda, que se llama Caramelo y que lleva prácticamente 2 o 3 tentaderos y ya me tiene loco, estoy deseando de que llegue mañana para montarlo. Entonces hay un poquito de locura en nuestra profesión. Hombre, es que eso es clave, porque igual, yo creo, igual me equivoco y a lo mejor estoy tirando aquí un poco tal, ¿no? Pero estoy seguro de que mucha gente que se ha acabado retirando del toro a caballo puede ser porque no disfrute, solo disfrute del día, del festejo, y cuando no tienes festejos te acabas quemando. Entonces, de esta forma, yo creo que es clave, porque al final si disfrutas hasta entrenando, nadie te puede quitar nada, disfrutas siempre. Lo que pasa que también tiene que haber una rentabilidad económica para poder subsistir en el tiempo. Quiero decir, vamos haciéndonos mayores, lo que empezamos una profesión casi todos como niños, con unos con 16, otros 18, otros 20 años, pero cuando uno ya empieza a tener 25 o 30 años, una familia, una mujer, unos hijos, una familia a la que mantener, pues oye, hay veces que una carrera profesional no puede sustentar, digamos, una economía familiar, entonces pues hay que tirar otros derroteros, ¿no? Pero mientras uno pueda vivir de su profesión, pues qué más contento puede estar que eso, ¿no? Oye, ¿te ves como yo Moura con 3 hijos toreros o no? No, la verdad que no. No, la verdad que no. Quiero decir, veo la situación del rejoneo demasiado complicada como para, a ver, que es apasionante, que me gustaría que toreasen, no te voy a negar, pero me parece una profesión que está tan devaluada en estos momentos que o eres élite máxima o si no es difícil vivir de ella. O sea, ahora, si alguno te dice que quiere serlo, le apoyarías, imagino, ¿no? Hombre, claro, pero le apoya a un niño, a un hijo se le apoya en la mayor barbaridad que decida hacer con su vida, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que en el momento que yo empecé era relativamente medio fácil, cuando cualquiera toreaba 25 o 30 actuaciones al año, cuando había una infraestructura de festejos muy grande, prácticamente rejones en casi todos los pueblos de España. Esto se ha ido cerrando de tal manera que ahora mismo ser rejonador, ya no para mí, sino para cualquier chaval que empieza, no tiene unas expectativas muy altas ni tiene unos lugares donde poder rodarse para prosperar en el futuro y poder llegar a las ferias. Porque imagino que tú la finca que tienes es la que tenía tu padre. Sí, cambiamos de finca cuando justo al límite cuando yo empecé a torear y porque donde estábamos anteriormente ya se había quedado pequeña, era una zona más industrial, habían hecho un polígono alrededor y estábamos un poquito acotados en lo que a campo, expansión, plaza de toros se refiere. Cambiamos de finca y llevamos prácticamente 25, 26 años en una finca un poquito más grande, tampoco te pienses que, pero sí que es verdad que una zona un poquito más rural. Es que hoy en día, claro, imagino que cuando tu padre lo hacía, había, como quien dice, futuro, ¿no? Es decir, oye, yo puedo invertir en esto sabiendo que, oye, si entreno y me lo curro, pues voy a poder recuperar la inversión, ¿no? Hoy en día, un rejonero que quiera empezar de cero,
o se va a la casa de algún rejoneador y se forja allí, o es inviable. O sea, fíjate, estuvo aquí también Raúl Martín Burgos, que hablamos muy bien de la escuela que está haciendo, porque eso es una labor que que no estaba haciendo, ¿no? Y una escuela para rejoneadores que empiecen desde allí, porque si no, es una aventura millonaria la que te puedes meter. Mira, tú date cuenta que te he hablado del año 2000, que fue el año de mi debut oficial, que acabé en Soria. Ahí me propuso José Félix González, que pertenecía a la empresa Salud Asesores, me ofreció el apoderamiento. Ahí me apoderó y entonces yo ahí tuve la disyuntiva de con la selectividad aprobada seguir toreando, o sea, con la selectividad aprobada o seguir toreando, o encaminarme a estudiar estudios veterinarios y posponer el toreo o con intentar compaginar, ¿no? Pero claro, al año siguiente, el año 2001, fue una temporada de 35 o 40 corridas de toros, pero no 35 40 o 40 corridas de toros solo, sino ya que participé en Cáceres, en Oviedo, en Teruel, en Burgos. Acabé la temporada 2001 en la Feria del Pilar de Zaragoza. Es que, quiero decir, era, entre comillas, fácil elegir dedicarme profesionalmente al rejoneo porque no se veía una proyección complicada, no se veía muchas dudas, sino había bastantes certezas, ¿no? Los años siguientes fueron años muy buenos, desde el año 2001, 2002 hasta el 2009, fueron temporadas de entre 40 y 50 actuaciones todas, copando muchísimas ferias. Salí a hombros en el 2003 por la Puerta de los Cónsules de Nimes. En el 2004 debuté en Barcelona cortando un oreja y me pidió en la segunda. En el 2005 tuve una actuación increíble abriendo temporada en Castellón, cortando las dos orejas que me permitió ir a San Sebastián, a Zaragoza en el Pilar otra vez. Fueron temporadas tremendas, saliendo a hombros, yo que sé, muchísimas plazas de segunda. En Zamora, en Palencia, ya te he dicho, en Castellón, cuatro orejas en Soria, cuatro orejas en Teruel, dos orejas en Zaragoza, varias veces a hombros en Mallorca. Fueron temporadas bestiales, ¿no? Y bueno, también hubo un momento muy importante que, sin ser una plaza de entidad, una capital, pues gané el certamen de Atarfe, que tuvo muchísima repercusión en el 2008 y me sirvió para hacer una temporada tremenda. Tuvo casi más repercusión esa televisada de Atarfe en Granada que cualquiera de los triunfos en Nimes, en Castellón, en Zaragoza, ¿no? La tele al final tiene un impacto mediático brutal. Tuve la oportunidad de debutar en la Catedral del Toreo en el 2007 en Lisboa, que me diese la confirmación de alternativa a Manuel Jorge de Oliveira, que ha sido una máxima figura del rejoneo en Portugal. Tuve la oportunidad de confirmar también en la Santa María de Bogotá, en Colombia, de confirmar en Bayona. Es decir, la primera década fue una década soñada de actuaciones, de copar muchísimas ferias, pero pues sí que es verdad que a partir de ahí, de la primera crisis que hubo en el 2009-2010 social en España, pues se redujeron drásticamente los festejos y eso nos afectó a todos en gran medida y a mí muchísimo. Sí, porque, claro, escuchar todos estos triunfos que has tenido en tu carrera y que hoy en día un rejonador que ha tenido esos triunfos debería por lo menos figurar entre los primeros del escalafón. Y me imagino que tú, echando la vista atrás, algún argumento darás por el que ya no estás en estas ferias habiendo triunfado. Porque otra cosa es que hayas estado, se te haya pasado, como quien dice, el arroz, no hayas aprovechado el momento, como ha habido muchísimos rejonadores, y se te haya relegado, ¿no? A otro tipo de ferias. Pero sí que es cierto que el escalafón, estando como está ahora, es súper difícil que entréis rejonadores que no estáis en ese top 5 en cualquier feria. Sí que es cierto que todos los años siempre te vemos en algún Bayona, en algún Logroño, en alguna de estas, que acabas entrando, que eres de los pocos que tiene esa cabida, que eso significa que alguien tiene algo de memoria todavía, pero es súper complicado. O sea, no imagino que también uno de los argumentos a los que echándolos atrás echas es a la crisis, al igual que otros toreros a la pandemia.
Mira, hubo un momento clave también en en mi carrera que fue la confirmación en Madrid. Yo confirmé en Madrid en San Isidro en el 2009 con Pablo y Andy, con la correa de los Espartales, que con un primer toro que dio poquitas opciones. Además, al entrar a matar me cogió el toro por la ingle y me descabalgó, no del todo, sino a la grupa. Y bueno, pues pero sí que hubo una actuación en esa feria, en el segundo toro de los Espartales, un toro muy huidizo de salida, que poquito a poco la gente lo tomó como malo, se puso en contra del toro y a favor de mí desde el principio. Luego el toro empezó a transmitir y ayudarme un poquito, y la faena empezó a tomar vuelo. Y hubo un momento clave a partir de la segunda y tercera banderilla con ronda, y la plaza se puso muy caliente. Sí que es verdad que ese toro lo pinché, y donde había una posibilidad de triunfo se esfumó. Y esas actuaciones pues marcan la vida de los toreros. O sea, cuando la oportunidad está tan cerca y se te escapa, pues tú vuelves al pelotón de cola. Todo eso unido a que hay una crisis muy grande en España, a que se han instaurado prácticamente en todas las ferias una terna, que consiste en la máxima figura del momento, un torero por delante normalmente y uno por detrás, con un escalafón entonces muy amplio, un escalafón para actuar cerca de 1000 festejos de rejones al año, que de repente se trastocan y se reduce a una tercera parte, con lo que ello supone. En el momento que yo, la primera década, tardé tantísimo y copo muchas ferias, es un momento en el que hay muchísimas ferias con una corrida instaurada de 6 rejoneadores. Institucional, ya no porque lo hiciese nadie, sino era una emblemática la corrida de 6 rejoneadores en marzo en Castellón, era emblemática la corrida de 6 rejoneadores la matinal del 19 de marzo en Valencia, era emblemática la de 6 rejoneadores de Mejanes, era emblemática la del matinal de Sevilla del domingo, era emblemática la corrida de 6 rejoneadores de la Feria del Pilar. Entonces, había 5 o 6 corridas al año de 6 rejoneadores que daban cabida a todas las novedades emergentes del momento, ¿no? Sí que es verdad que constaba entrar en otro tipo de ferias, como Albacete, Valladolid, porque esas seguían siendo corridas de eterna, pero sí que había 5 o 6 plazas con sextetos, que ahí habría puertas para el lanzamiento de un torero. Y eso ahora mismo ya no pasa. Y ahora que lo dices, que es una opción que a mí, la verdad, que fíjate que hablando siempre de rejones nunca se me había pasado por la cabeza. ¿Crees que es una de las posibles soluciones en este tipo de ferias de primera categoría, al margen de Mejanes, ¿no? Que Mejanes sigue organizando esa corrida a veces de 6 o a veces de 3, pero sigue organizando el Rejón de Oro? ¿Tú crees que es una de las soluciones que podría darse para... A ver, en cierto modo sería distribuir, como quien dice, el pan que tenemos entre más gente, porque si no, va a acabar quedando cada vez menos y menos y menos rejoneadores. Yo lo veo difícil. Lo veo difícil porque hubo un momento en el que las máximas figuras del momento querían torear, no querían torear el sexteto, sino querían torear la terna. Primero, yo creo porque es mucho más fácil triunfar con 2 toros que con uno, y segundo porque económicamente es más difícil pedir unos monumentos de máxima figura cuando hay que también compensar otros 5 rejoneadores, ¿no? Porque al final, quiero decir, una vez que estás allá, te apetece más torear 2 toros que uno. Pero a la hora del lanzamiento, de la proyección de toreros actuales del momento, que a mí me encantan, como puede ser Francisco Pala, como puede ser Sí. Duarte, como puede ser Sebastián Fernández, pues ahora mismo no tienen cabida en ferias. No tienen la oportunidad que tuve yo en aquel momento de demostrarse. Tiene que pasar un año para coger una capital, con lo que ello supone. Yo ahora mismo, por ejemplo, el año pasado no toreo más que una plaza de primera, que ha sido Madrid. Un toro, que hace falta que se unan todos los astros del planeta para que aquello salga bien. Primero, porque es una corrida que, por muy buena ganadería que sea, normalmente en Madrid están pasadas de tipo. Entonces es más difícil que en vista un toro
con 640 kilos. Segundo, porque vas en una feria que tu corrida, que no es de máximas figuras, no tiene una repercusión como para llenar los tendidos. Entonces aquello está desangelado, un poquito frío. Tercero, que dar la talla en una plaza de esa envergadura tampoco es fácil. Tienes que tener tú el día y los caballos también. Y luego es tan importante que viaje bien la espada, no solo rápido, sino en buen lugar. Luego también hace falta un presidente que sepa verlo. Entonces, son tantas cosas que se tienen que juntar en solo una oportunidad al año que es muy difícil para cualquiera que tenga nivel, porque el que no lo tiene no tiene ni la posibilidad. Pero el que tiene nivel, aún así es muy difícil. Yo vi el año pasado, por ejemplo, la corrida que toreó Sebastián y Duarte en Madrid y estuvieron muy bien, pero dio muy pocas opciones. A eso me refiero, en el que no sirve. Como no me sirvió bien el 2009, hace falta, no hace falta dar un toque a la puerta. O la tiras abajo o te vas al pelotón de cuadro. Es que yo, por ejemplo, ahora que has hablado de esta corrida de ser rejoneadores de Madrid, hace yo creo que 2, 3 años, Francisco Pala, yo ha sido de las mejores faenas que he visto en una corrida de rejones en tiempo, en un toro en Madrid, y se juntaron todos estos astros menos el de la presidencia que no le quiso dar la segunda. Entonces, una faena que, vamos, fue de las más rotundas que yo recuerdo hasta de principio a fin, ¿no? Entonces, es muy complejo teniendo esa única oportunidad. Pero sí que es cierto que yo creo que estas corridas de rejonadores, al margen de lo que pasa en el ruedo, generan un ambiente que es espectacular. Me refiero. Ya no hablo de... Si se hace en Madrid en temporada, estaría muy bien. Fuera de temporada, pues no va a ningún lado, ¿no? Pero, por ejemplo, hacerlo por ejemplo, en un Maplatos como Santander, por ponerte un ejemplo, el ambiente que se genera por la mañana con 6 camiones allí, que eso parece una chorrada, ¿no? Pero la cantidad de gente que se acerca a los camiones a ver los caballos de cerca, a veros calentar, todo ese tipo de cosas, pues se echan un poco en falta. Y creo que sería una forma también de hacer mucha afición, porque la gente se vuelve loca cuando ves seis rejonadores. Es que además es que es precioso ver seis rejonadores haciendo un paseillo en una plaza de toros y luego ver diferentes formas de torear, diferentes rejonadores. Está claro lo que dices de que con un toro se complica bastante la cosa. Sí, a mí la que más pena me da es la de Sevilla, la Marina de Sevilla. Yo desde que era un niño iba a verla muchas veces con mi padre y esa corrida era institucional. Yo no sé si fue Álvaro Domés, si fue los Peraltas, si no, yo no sé a partir de qué momento se instauró, pero esa corrida tenía un ambiente, era una matinal eh, increíble, ¿no? Increíble. Y es una pena que Sevilla, por ejemplo, se haya relegado a simplemente una corrida de rejones en feria cuando ha habido momentos de haber dos y tres corridas de rejones. Luego, yo, mira, te quiero preguntar, porque siempre que hablamos con rejonadores, yo no sé si un poco en falta unificaros. Es decir, que haya una cierta unidad entre todos. Está claro que cada uno va a reparar lo suyo, ¿no? Es normal, aquí hay que ser egoísta, que el que tiene que buscarse el pan es uno mismo. Pero ¿no crees que hace falta quizá un poco más de unión? O sea, parece como estáis muy diversificados. Cada uno va un poco a su bola y cada uno busca su propio interés. Y está claro que encima influye mucho el hecho de que esto no es como el Toro de a pie, que prácticamente están todos por Madrid y por Sevilla. Aquí está cada uno con su realidad, uno como es tu caso en Calahorra, otro en Navarra, otro en Benidorm, otro en Sevilla, otro en Portugal. O sea, creo que cada uno tiene una realidad completamente diferente y falta quizá un poco más de unión, de apego entre vosotros, ¿no? A margen de que la competencia entre vosotros es feroz, que me parece muy bien. No sé, no sé, somos muy pocos. Antes éramos cerca de 100, hace 15 años éramos cerca de 100. Antes de la pandemia yo recuerdo que ya empezaron de 50 o 60. Ahora de alternativa yo no creo es que estemos cerca de 20. Cerca de 20. Y yo me llevo muy bien con todos, tengo muy buena relación con todos. Lo que pasa es que no es problema ya solo nuestro. Es un problema, yo creo, además del sector. El sector ha visto, por ejemplo, que había un problema muy grande en las novilladas y sin embargo no ha visto que hay un problema muy grande todavía en el rejoneo. Se dará cuenta, pero cuando sea demasiado tarde. La mayoría de los pliegos de las licitaciones, el festejo de rejones era el extra, el que iba por encima
de lo obligatorio por los ayuntamientos. En momentos de crisis, en el momento en el que la gente deja un poco de ir a los festejos, el primero que se ha quitado ha sido el de Rejones. Entonces, en muchísimas plazas de toros que había corridas de rejones fijas, pues ahora hay pues festejos populares, de recortes, anillas, festejos populares que indudablemente tienen un costo muchísimo más barato para los empresarios y unas entradas muchísimo más baratas para el público. Hay unos costos en la realización de los festejos para las empresas en plazas de tercera y cuarta que no son acordes al aforo de dichas plazas. No puede haber tan poca diferencia entre la organización y los emolumentos y honorarios de los rejonadores, matadores en un pueblo con apenas una portátil de 1.500 localidades o una plaza de 10.000. Algo no está bien enfocado. Entonces, claro, cuando un empresario eh, al organizar cualquier festejo taurino tiene muy pocas opciones de ganancia y muchas de pérdida, pues decide por no realizar ese festejo. Y no podemos vivir de que la administración realice circuitos de novilladas en Castilla-La Mancha o en la Comunidad Valenciana. Hay que hacer que los festejos taurinos sean rentables de verdad, intentar mover a la gente, intentar que el toreo tenga una visibilidad, que los toreros tengan una marca. Porque yo creo que el mayor problema del toreo a día de hoy no es que no sean buenos los toreros. Me parece que hay toreros fantásticos, máximas figuras, pero no tenemos socialmente, por la censura política, por el veto en muchos tipos de prensa, hay toreros fantásticas figuras, pero que en una localidad cualquiera hablas del nombre y no les suena ni a torero, ni a futbolista, ni a ingeniero. Cuando antiguamente todo el mundo sabía quién era Jesús Linduit o Espartaco. A día de hoy hay grandísimos toreros, máximas figuras, pero pues la sociedad actual no les deja hacerse una marca. Por eso pues me parece genial como Juan Ortega ha puesto lonas detrás en los camiones para que por la carretera darse a conocer, porque además de ser muy buen torero y máxima figura, hay que tener una trascendencia social para mover al público que no sabe ni que existe. Hombre, de hecho, una de las cosas que ha venido muy bien, de hecho yo lo asocio mucho, ¿no? A que la tauromaquia ahora esté en auge de nuevo, es a que a medida que han pasado los años las redes sociales están cogiendo más fuerza, más están aumentando hacia arriba y al final, como ahí cada uno puede publicar lo que quiera, no dependes de que el director de X cadena decida. Creo que ahora está volviendo hacia arriba en gran parte por eso, ¿no? Porque al final el que le interesa a los toros, el propio algoritmo que nos tiene estudiado hasta las cejas, sabe lo que queremos que nos salga. Estoy seguro de que a ti, Sergio, cuando abres el móvil te saldrán toros. Porque al final es que es así, es que el propio algoritmo te va llevando a donde quieren que llegues, ¿no? Y creo que una de las claves ha sido las redes sociales, porque al final, ahora ya sí que somos. Hay quien dice que somos menos libres porque estoy más controlados, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, creo que ahora somos más libres que nunca en el sentido de que podemos ver lo que queramos sin ningún tipo de censura. Yo te puedo decir que post pandemia mi carrera se ha relanzado. O sea, así como a partir del 2012 al 2018, 2019, fue difícil sumar actuaciones, salir de los pueblos, mantener el nivel, darse a conocer. Después de la pandemia, pues entre que he tenido varias actuaciones en Madrid, he salido a hombros en Bayona, en Logroño, he ganado el trofeo Manuel Videz, he toreado muchísimas televisadas con muy buen nivel. eh, la temporada o las temporadas, mi carrera se ha relanzado. Y yo creo que ha tenido también que ver mucho lo que tú estás diciendo, ¿no? Las redes sociales, el poder publicar las actuaciones sin que las censuren, el que la gente vea el nivel sin necesidad de verte, ¿no? Porque muchas veces no nos quedaba. Hubo una época en el 2014, 2015, que no te quedabas más que con la reseña.
ovación y silencio, silencio y oreja, 2 orejas y rabo, y ahora ya no. Ahora entras y cómo has estado, qué caballos has sacado, qué banderillas, todo el mundo sabe todo ya, muchas veces hasta en tiempo real. No llegan antes las imágenes de la actuación que la crónica de la prensa muchas veces. Y entonces ya la crónica de la prensa no te influye en la objetividad del espectador que ha visto ya la actuación. Sí que es cierto que en una actuación cortas los trocitos de menos interés y puedes hacer una actuación mejor donde no la ha habido. Está claro. Pero lo que ves es real. No hay una inteligencia artificial que invente un caballo. O O eso sea, sería. lo que has visto lo... Eso sería la Bueno, leche, que ahora te haga un quiebro lo- perfecto y ya sería el. Vamos. pero sí que es verdad que puede ser que hayas quitado paja del grano, Sí. entonces hayas acotado los momentos buenos y parezca un poco mejor de lo que es. Pero lo que está claro que lo que sale, o sea, el muletazo estaba. Si no, no lo has podido grabar. Entonces a mí me ha servido mucho las redes sociales, intento publicar casi todas mis faenas enteras. Intento además hacerlas en el momento para que intente llegar al espectador antes que la crónica y ya el espectador pues que tenga su opinión antes de que el periodista dé la suya, ¿no? Porque muchas veces sabe más incluso el espectador que la prensa. Porque imagino que tú eres de los que luego ves repetida la en vídeo para ver errores y demás, ¿o no? Sí, 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 yo veo todo, pero para adelante, para atrás, mira, soy, taurinamente tengo muchos defectos, pero soy un obsesionado de la técnica. Muchas veces pierdo en conexión con el público, me olvido del público, o muchas veces pierdo otros factores que también son muy importantes de la lidia, porque para mí la labor técnica es muy importante. Soy un obsesivo de esa parte, del traslado, digamos, de la doma clásica, de la equitación clásica al rejoneo, y entonces, pues veo muchísimos vídeos y no solo actuales, sino anteriores para ver la evolución mía y de algún caballo en especial. Ahora, yo quiero que me cuentes, desde el desconocimiento absoluto, qué se siente cuando uno hace una batida de verdad en condiciones como las que vemos en los vídeos desde ahí arriba. ¿Cómo se siente? Porque yo doy por hecho que eso tiene que ser, esa adicción a eso es lo que os lleva a seguir día a día, ¿no? Entonces imagino que eso tiene que ser una adicción más fuerte que la de la cocaína, vamos. Sí, si lo difícil no es eso. Lo difícil es cuando no sale eso, cuando no te sientes, cuando no llegas cuando no lo consigues. Sí, cuando lo estás consiguiendo, cuando llegas al lugar de verdad, de evadirte, entre comillas, de dejarte llevar por la sensación, cuando consigues que el caballo llegue al lugar donde quieres que llegue, donde además el caballo en ese lugar hay que dejarle naturalidad para que se exprese. Entonces eso es, yo muchas veces eh, lo comparo un poco como un momento, como esa sensación en la carretera en la que coges un badén que te queda suspendido en el aire hasta que vuelvas a encontrar suelo. Pues eso es lo más cercano, ¿no? Cuando uno está en una atracción y coge una caída libre, ese momento de caída al vacío, esa suelta de adrenalina, de tensión. Yo lo entiendo un poquito así. Ahora me gustaría que me cuentes cómo es un día de festejo, porque yo este año fui a El Herrumblar, a un pueblo de Cuenca, con el rejoneador José Rocamora y, y aluciné, porque al final lo que vemos en la plaza es lo que vemos, ¿no? Cuatro, cada caballo sale 3 minutos más o menos, tres, cuatro, y se vuelve para la finca, ¿no? Pero yo aluciné porque yo, por ejemplo, ahí lo que vi fue que Madrugón de la Leche, claro, y eso que tampoco estaba muy lejos, el pueblo donde tenía la cuadra. Después llevan allí los caballos, los bajan, los peinan, los ponen bonitos, que si les echan champús, que si echan cremas, que si les ponen bien las trenzas. Después viene el rejoneador, calienta, sale el caballo y te das cuenta de toda la preparación que lleva un festejo de 2 horas y media, si son de 6 rejoneadores, o sea, son 3 rejoneadores con 6 toros, y yo me doy cuenta de toda la infraestructura que hay detrás. Y ahora te pongo también la gente que venía con él. Estamos hablando de unas 6 7 personas. O
sea, todo el engranaje, ¿no? que hay hasta llegar luego a un festejo que muchas veces o tienes gente muy de confianza que lo hace a veces o por caridad o porque te quieren mucho, o porque es que si no es inviable. O sea, es que es un auténtico trabajo enorme para luego salir a la plaza. Es un despliegue de logística enorme. O sea, date cuenta que depende del lugar donde actúes, pues normalmente nosotros salimos o la noche anterior o salimos de madrugada, porque puede haber un pinchazo, cualquier avería del camión, puede haber cualquier problema de logística. Y los caballos, a mí me gusta estar, bueno, son 10:30, 11 de la mañana que estén en el lugar de actuación. Entonces, pues bueno, pues se sale la noche anterior o el día antes madrugando un poquito, se les echa de comer en casa para que coman el primer pienso en casa, luego se embarcan en el camión, hacen el viaje, normalmente los caballos suelen llegar 10:30, 11 de la mañana al lugar donde actúan y yo normalmente suelo llegar a las 11:30 con media horita antes del sorteo. Se bajan los caballos, se les toma la temperatura, se ven que están todos en orden, que hayan comido, que hayan bebido, que no tengan fiebre, van viajando ya con unas cámaras en el camión donde vas viendo en el viaje si hay alguno que está más triste, si hay alguno que ha dejado de comer, si no ha bebido agua. Se bajan, se toman temperatura y ahí se empiezan ya a limpiar, a cepillar y a hacer las primeras trenzas. Mientras eso, el mozo de espadas, por la mañana, desde las 11 hasta las 12 más o menos, que es el sorteo, pues realiza pues la preparación de banderillas, de cajas de rejones, porque puede ser que vengas de otro viaje y haya habido, pues eso, haya que hacer banderillas y rejones nuevos porque se han usado el día anterior. Mientras tanto, pues eso, el banderillero, el matador o el apoderado normalmente estarán en el sorteo viendo las reses, haciendo los lotes, viendo si las reses como digamos, las enlotas, si es por sementales, por diferentes pelajes, si son de la misma ganadería o son diferentes ganaderías. Y mientras tanto, los mozos de los caballos pues siguen con el enjaezamiento, limpieza y preparación. Una vez que acaba el sorteo y tal, pues se le da otra vuelta a los caballos a ver que está todo en orden, que no ha habido ninguno con ningún problema, ya no solo de fiebres y de malestar, sino algún golpe en el camión, una cojera, uno que se haya descalzado, una que haya perdido una herradura. Y hay un momento ya ahí, pues que bueno, pues ya está todo en orden, el mojo de espadas ha hecho la caja de los rejones, ha pasado del lado gubernativo a dar el ok a los rejones que ha hecho el mozo de espadas, los toros ya se han enlotado y se han enchiqueado, y los caballos siguen preparándose todo lo de la mañana y ya es momento de ir a comer. Dependiendo la hora de la corrida, pues si hay tiempo de siesta, pues intento echarme un poco, dependiendo la presión del lugar, la repercusión del momento, pues a veces puedes y hay veces pues que no haces más que pasar el rato y dar vueltas en la cama, ¿no? Pero bueno, luego ya pues me gusta ir a la corrida con una hora, hora y cuarto de tiempo, dependiendo si uno abre plaza o no abre plaza, que ahora la mayoría de las veces ya me toca. Como lidio primero y cuarto, pues me gusta estar con un poquito más de tiempo para calentar los caballos, pero no solo para calentar, sino para ajustar los arneses, la cabezada, la montura, que esté todo en orden, el bocao, su número de cadenilla, hacerlo todo con calma. Y mientras tanto, pues el resto del equipo, banderilleros, estarán pendientes del riego para que no esté demasiado encharcado la plaza. El mozo de espadas meterá las cajas y los utensilios de la lidia en el callejón hasta el inicio de la corrida. Y ahí, pues bueno, pues serán los 20 minutos de cada toro que de verdad trascienden al público, pero ahí, pues eso, muchísimo trabajo de ese día y innumerables horas los días anteriores. Y fíjate todo lo que conlleva, ¿no? Para que un día torees en una plaza. Ahora, las horas de anteriores las llevas con nervios, con tensión, porque a ver, yo imagino que con el paso de los años, yo por ejemplo recordaba que Enrique Ponce cuando venía a Bilbao llevaba tanto, una época en la que estaba tan enrachado que las horas previas de la mañana se iba a jugar a golf. Decía la gente, o sea, tenía o una de dos, o una tranquilidad tan absoluta, tanta confianza en sí mismo, o la otra, que se va para desconectar y cambiar un poco del chip,
que yo no sé si llegáis, después de tantos años como puedes llevar tú, sigues teniendo... a ver, miedo obviamente tienes que tener, ¿no? Tensión también, ¿no? Pero ¿cómo lo llevas? Porque igual lo llevas con más naturalidad que antes, imagino. A mí me pesan más los problemas. Y te explico por problemas. Yo problemas llamo a lo que no controlo. A mí, mi situación, ya lo que menos me pesa, entre comillas siempre, es el toro y la repercusión. Yo soy consciente del toro que va, por ejemplo, a Madrid y la repercusión que tiene la faena de las ventas. Soy consciente de la repercusión que tiene la Feria de Logroño. Soy consciente de la repercusión que tiene la Feria del Pilar. Soy consciente de la repercusión que tiene el trofeo Manuel Vidé. Soy consciente del tipo de toro que va a cada plaza que yo actúo. Pero lo que no controlo, o sea, de llegar el día de antes y saber, no saber si la plaza portátil la han puesto en un barbecho, se han quitado el yerbín de debajo de echar la arena, si el del riego ha regado más de la cuenta, si, si, si el toro le han embarcado bien, porque son otro tipo de problemas. Tú llegas, por ejemplo, a una plaza que piensas de menor repercusión, entre comillas, dices tú, pues será mucho más fácil actuar en un pueblo que en una capital. Hay otro tipo de problemas. Es una portátil normalmente, con la plaza en vez de tener de diámetro 50 metros tiene 30, en lugar de tener un ruedo planísimo y en extraordinarias condiciones está lleno de piedras, en lugar de estar en chiqueros los toros afeitados perfectamente, salen de un camión donde se pueden escobillar con las aristas y con las puertas del camión nada más salir. Son cosas que no se pueden controlar, yo no puedo controlar, que hacen que pues estés un poco más indeciso o más preocupado en ciertos días. Ahora, con el paso de los años, ¿tu padre te sigue echando broncas o te ha hecho alguna vez o no? Mi padre es la persona más exigente que he tenido en mi vida. Y cada año que pasa, entiendo más su exigencia porque es una profesión con una dureza tan extrema que o te exigen tantísimo o es incapaz de llegar. O sea, entiendo lo que al principio me costaba entender. O sea, que me costaba entender que después de un triunfo increíble en una plaza, llegase al día siguiente y no me dijese nada de lo bien y me sacase una lista de fallos. Pero a la larga, sí, 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 a la larga uno se da cuenta de que el camino es tan difícil, tan largo y tan exigente y tan duro, que es bueno que las cosas te las digan cuanto antes para intentar corregir. Primero, para no subirte a una nube y segundo, para ponerles el remedio si es posible. Porque este año has toreado con él. ¿A qué te refieres? En Calahorra, el festival aquel que se... No, no, fue la temporada pasada, el 12 de Perdón, octubre del bueno, año sí, la temporada anterior. pasada. Pues sí, mira, es algo atípico porque mi padre cuando empecé yo mi carrera, en el año 2000, le ofrecieron hasta darme la alternativa. Y no le apetecía, o sea, no le apetecía ya. Decidió no torear, pues decidió no torear. Yo no acabé de entenderlo porque, quiero decir, no es que me tuviese que dar la alternativa teniendo que reaparecer él después de 10 años retirado. No, estaba en activo, toreé hasta el año 2000, yo la tomé en el 2001, había domado prácticamente todos los caballos de mi primera cuadra, los conocía perfectamente, entonces no le hubiese costado ningún esfuerzo actuar. No le apeteció sencillamente y me dio la alternativa a Pablo Hermoso Mendoza. Y después de 20 años, el apetecerle torear ese festival, sí que es verdad que un festival especial a favor de los enfermos del cáncer, cuando él también ha pasado una enfermedad, pues lo entendí un poquito, pero me sorprendió muchísimo. Y aquella tarde, ¿cómo la recuerdas? Porque también estaba Fiordia. Pues la recuerdo con un cariño especial. Fue muy importante para mí
el poder compartir otra vez después de 25 años una actuación junto a mi padre. Decidimos hacerla por Colleras porque me pareció un momento muy especial para compartir una faena con él. Ya te digo que la última vez pues había hecho hacía casi 25 años y la verdad que fue muy bonito. Un novillo de capea que la verdad salió un poquito exigente, le puso las cosas más difíciles de lo que en principio preveíamos, pero la verdad que se ve todo muy bien, ¿no? Compartimos una faena muy bonita, con dos caballos muy importantes en mi cuadra como son Ole y Litri, y la verdad, pues bueno, pues conseguimos cortar un rabo en un momento muy festivo en la tierra, con nuestro público de cara, a favor de los del cáncer, cuando él también ha pasado una enfermedad estos últimos años. Hubo más que nivel, mucha emotividad. Fíjate que tengo una foto de él, a ver si algún día me acuerdo para que me la firme. Pero tengo una foto de cuando él daba de publicidad, me la dio un aficionado hace ya tiempo, y yo creo que lo va a hacer ilusión. Si se la llevo algún día, ahí sale hasta el número de contratación de aquella época, que se ponía en las típicas postales. Y a ver si le puedo algún día estos que vaya a verte, a ver si me la puede firmar. Además, esos días que estuvo previos, o sea, me imagino que, claro, se tuvo que preparar, ¿no? O haría un poquito de algo de entrenos, ¿no? Contigo esos días, ¿no? A ver, tuvo más facilidad que otros porque al final no ha sido una persona desvinculada a su profesión. Es decir, llevaba sin torear 20 años, pero 20 años siguiéndome, conociendo la cuadra de caballos, habiendo montado alguna vez alguno de ellos en casa. No había tentado, no había echado vacas, no había hecho nada durante 20 años. Eso es cierto. Pero sí que es verdad que conocía los caballos, conocía la profesión, conocía la evolución de la profesión en estos 20 años, cómo había evolucionado el toreo, en qué momento estaba mi cuadra, las ganaderías. Entonces, pues bueno, sí que es verdad que toreó, no sé, 10 o 12 animales en casa, hubo una puesta a punto importante, porque al final uno no deja de 20 años, son 20 años, pero la verdad que salió todo muy bien, ¿no? Los caballos de los más importantes de mi cuadra los sacó él y bueno, la verdad que cortamos un rabo y fue un momento muy emotivo para la familia, para el pueblo, la localidad y todavía se acuerdan del festival aquí con muchísimo cariño. ¿Había un poquito de rivalidad o no? No es cuestión de rivalidad. Yo creo, mira, la rivalidad nace en otro tipo de festejos. Nace en el momento en el que hay una competencia en la que te tienes que ganar el siguiente contrato. Aquí había muchísimo cariño, muchísima amistad entre todos los actuantes, con Pedro Carra, con Pérez Vitoria, con el Víctor, gente que llevaban sin torear, bueno, Víctor es el banderillero de Diego, pero Pedro Carra, Vitoria llevan sin torear otros 20 años cada uno. A mí no me costó esfuerzo ninguno, pero un matador que lleve sin torear 20 años, ponerse en forma, perder peso, eh, es que es una odisea, es que es la misma preparación para torear un festejo que 100. Claro. Entonces, pues bueno, fue un reto mayúsculo, salió todo muy bien, muy bonito, el público nos miró con un cariño como nunca y la verdad es que pues son de los días que te acordarás en el futuro. Ya para ir finalizando, te voy a poner en varios aprietos. Primero, quiero que pienses alguna anécdota para contar, que los rejonadores siempre tenéis momentos, bueno, en cada pueblo, en cada viaje, en cada día a día con los caballos siempre pasan cosas. Pero mientras puedes ir pensándolo, porque igual te pillo en frío, te quiero pedir que me hagas el top 5 para ti, rejoneadores de la historia. No te voy a poner en el brete, que ya sería mucho, de que me los pongas por orden. Pero que me pongas esos 5 que tú dirías, pues mira, Aitor, para mí estos 5 son los más importantes que ha habido y que he visto y que si pudiera mañana volver a verlos, los volvería a ver. Mira, indudablemente estarían Pablo Hermoso de Mendoza y Diego Ventura. Pablo porque me aparece una eminencia en el rejoneo, a mi entender el mejor rejoneador de la historia. La verdad que no es solo por su calidad taurina en la plaza, que me parece bestial, me ha parecido bestial,
sino también porque ha conseguido dignificar la profesión y eso es un plus a mi entender a la hora de darle el máximo nivel histórico, ¿no? El conseguir cambiar, entre comillas, el número del caballito por delante para abrir plaza, a conseguir dignificarlo de tal manera, conseguir ponerlo en un nivel, las corridas de nivel de a pie, una terna, con unos emolumentos y honorarios para los rejoneadores eh, inigualables anteriormente, dándole además la posibilidad al rejoneo de elegir la ganadería acorde y no la que sobraba para el toreo a pie, me parece que es incuestionable que esté en este quinteto. Diego Ventura porque es un auténtico monstruo, o sea, ha conseguido, además de ser un torero muy puro, muy capaz, con un valor inigualable a nadie, con una capacidad de asumir riesgo día tras día, donde no he visto otro igual. También tiene una regularidad en el triunfo, como no he visto a nadie en la historia, ni siquiera a Pablo. Eh, yo una vez, eh, yo una vez, bueno, eso te lo cuento como anécdota luego. El otro sería, yo creo, Álvaro Romero. Lo vi los últimos retazos. Me parece que ha sido un visionario, digamos, del rejoneo. O sea, cuando había ferias en los años 70, los años 80, donde no había corridas de rejones, era capaz de anexionar el Luna y hacerse hasta incluso empresa. Inventó, entre comillas, el cuarteto de la apoteosis, que es un poquito lo que he hecho en falta hoy en día yo en el rejoneo, un vuelco donde volver a captar al público. Y en mi opinión quedarían 2 puestos más. A mí me parece alguien que no puede faltar de los que yo he visto, Joan Mora. Joe Mora ha sido el que ha introducido el rejoneo moderno en la actualidad. O sea, lo que Pablo, digamos, en el año 95, 94 ha hecho galopar de laos esas baterías ajustadas, Joe Moura ya lo hacía anteriormente. Lo que pasa que Moura ha tenido una espada muy mala. Y eso que ha sido una figura indiscutible del rejoneo. Ha tenido una espada muy mala y se lo han esfumado. Quiero decir, no tiene ese número de puertas grandes en Madrid, en Sevilla, que tienen otros grandes, porque ni ha matado bien, ni creo que se haya preocupado también en hacerlo. O sea, ha sido tan eminencia en su toreo que no le hacía ni falta. Y luego, el quinto, de los que yo he visto, es uno que a mí particularmente lo considero máxima figura. Me ha marcado mucho a mí como rejoneador, que igual te sorprende, pero es Joao Salgueiro. Joao Salgueiro tiene el mejor viaje hacia el toro que he visto en mi vida. Yo quise ser rejoneador cuando empecé de niño. Las primeras imágenes de Salgueiro eran con un caballo que se llamaba Leroy. Lo llamaban vulgarmente la mula, porque tenía, como las antiguas mulas, una raya, era castaño y tenía una raya más oscura desde la crina hasta la cola. Salgueiro ha sido un monstruo, la máxima. Nivel top, no más. Lo que pasa es que Salgueiro ha sido un rejoneador visceral, intermitente, un rejoneador de momento. Ahora me retiro, ahora vuelvo, ahora hago. Ahora ha Sí, vuelto, de hecho. ahora he vuelto. Pues bueno, pues es de los que yo iría a Portugal por verlo, ¿no? Y esos 5 de lo que yo he visto sería mito. Pero, o 5, digamos, de los que yo más me he fijado para relanzar mi carrera. A ver si no me dejo alguno. Hombre, claro, dejarte siempre dejar o bien a los Peralta, o bien a Lupi, o bien a Borque, es normal, ¿no? O a actuales, ¿no? Bueno, a Ginés Cartagena, a Andy, a Galán, a muchos, ¿no? Es obvio que es imposible meter a todos en Mira, una.
Mira, de niño había una cosa que a mí me asombraba muchísimo, que era la espada de Ginés. Esa manera de ponerse de pie en los estribos. Los estribos de Ginés un poquito más cortos de lo normal, para que no colgase mucho las piernas. Y justo se ponía de pie antes de meter la espada. Esa imagen yo de niño, te cuenta que Ginés murió en el año 95, creo. Yo le he visto con apenas 10, 11 años yo. Pues aún tengo esa imagen grabada. O sea, al final los profesionales, los que amamos la profesión, esta forma de vida, nos hemos nutrido de las grandes figuras. Pero yo en los que más me he fijado, uno de ellos ha sido Sohail. Pues ahora te voy a pedir que me cuentes la anécdota que has dicho que la tenías ahí y ya te ha venido. Sí, sí, mira. Hubo una época del 2000 al 2006, en el que, o del 2001 al 2006, perdón, que me apoderó José Félix González. Y me apoderó a la vez a mí y a Ruy Fernández. Hicimos muchísima amistad. Era una época en la que él como empresa llevaba 30 plazas en España, daba cerca de 20-25 corridas de rejones y prácticamente coincidía muchísimas con Ruy Fernández. Entonces, en esa época, pues al final, desde tienes relación y amistad con muchos rejoneadores, pero con el que más coincides, pues al final vas cogiendo un poquito más feeling a la hora de comer, a la hora de convivir, de cenar en el mismo lugar para otro al día siguiente. Y recuerdo en aquellos primeros años, una vez, que estábamos juntos, él y yo, viendo entrenar a Diego. No recuerdo exactamente si fue el 2005, 2006, 2007. Recuerdo perfectamente cómo estaba montando a T, haciendo los cambios de pie al tranco. Luego recuerdo cómo eran los primeros, creo que eran los primeros inicios de distinto, que le había cogido al cambio a Bastiñas. Estaba montando otro caballo que era con el hierro de Pasaña Tordo, que lo puso a balancear, que luego creo que lo tuvo Raúl Martín Burgos. Y salíamos Rui y yo de casa de Diego, asustados. Y me dice Rui, aquí no podemos venir, porque nos quita la moral. O sea, te ibas a tu casa diciendo, esto que hace este hombre es otra cosa a lo que intentamos hacer nosotros. Otra cosa es que en aquel momento a Diego no le acababa de salir todo lo que hacía en casa, no le acababa de salir en la plaza. Yo recuerdo actuaciones sobre unas cuantas ferias de otoño con corridas de Fidel San Román, te hablo de 2003, 2004, tenía un caballo, un río frío con el que se llamaba Bambi, o sea, no acababa de plasmar todo lo bueno que era en la plaza. No le acababa de salir porque era algo con tanto riesgo, con tanto siempre al filo de la navaja, que no le acababa de cuajar. Pero nosotros, o sea, ya te digo, aquel día salimos asustados. Le digo, aquí no podemos volver nosotros porque nos vamos, o sea, depresivos, volvemos a nuestra casa depresivos. Y la verdad que al final, pues ha conseguido hacerlo. Hacerlo, hacerlo no, que le salga también en el momento clave, el día clave y durante toda su carrera. Pero yo lo veía venir. O sea, yo tuve actuaciones con él. Yo hubo las dos primeras veces que entré en la Feria del Pilar una corrida de 6 rejoneadores en el 2002, 2003 con él. Yo ya veía que era algo, un extraterrestre. Pues ya para finalizar, las preguntas clásicas. La mejor y la peor corrida de tu carrera. Puede ser, bueno, tiene que ser una, ¿no? Hay toreros que demostráis humildad cuando decís dos malas en vez de una, yo os dejo también, pero lo normal suele ser que digáis una de cada, ¿no? Te voy a pedir, pues hombre, que pienses un poco. Hay veces que la mala puede ser un día que te sale un toro en un pueblo que dices, madre mía, lo que me ha salido hoy, que no había forma de cogerlo por ningún lado. Y la buena muchas veces, que esto me sorprende de vosotros, no es en las plazas más importantes. A veces sucede en un sitio determinado en el que pues bueno, como quien dice, os coge el duende en ese momento. Mira, te voy a decir dos buenas y luego te voy a decir la mejor. Te voy a decir, sí, mira, te voy a decir la semifinal de Atarfe, una faena a un toro de Villa Marta con Gallito y Ronda.
impresionante. O sea, Gallito tuvo uno de los días de su vida, haciendo el primer par haciendo un balanceo hasta la cara tremendo, el segundo a caballo parado recibiendo con el toro arrancado y ronda otros dos banderillas con piruetas enlazadas muy ajustadas. Luego te voy a decir, hace un par de temporadas o temporada y media, la final del Trofeo Vidri en Moral Zarzal, una faena a un novillo de hermanos González con tres banderillas muy puras con olé y un par a dos manos con litri. Y te voy a decir la mejor, que para mí fue en Zaragoza, en Feria de San Jorge en mayo, una corrida súper exigente de 6 rejoneadores, una corrida de Antonio San Román. Fíjate si fue exigente que para cuando yo salí en el sexto había habido 3 cornadas. Yo creo que una a Galán, 2 a Leonardo Hernández y una a la muerte de Chorongo, un caballo de Álvaro Montes en el ruedo. Y fue una faena con un toro muy, muy duro de Antonio San Román, muy exigente, con Gallito y Ronda también. Y esa yo creo que sin la rúbrica redonda de la espada, pero sí ha sido la faena por nivel, por exigencia y porque el marco de una plaza de primera categoría también tiene su valor. Y la peor, pues mira, ha habido 2 días para mí más duros. Un día fue en una plaza de un pueblo muy querido que tenemos relación personal, que es en Montalbán, en Córdoba, donde toreé una corrida de toros mixta, con 2 rejonadores, yo uno y otro Antonio Domé, y maté al primer toro con el rejón de castigo. Y no había sobrero, y duró la actuación pues minuto y medio. Fue un día ideal, porque como era tan querido en el pueblo por la vinculación que había, que no se metieron mucho conmigo. Y luego tuvo otro día difícil, que fue una feria de San Mateo en Logroño en el 2015, que también lesionó un toro de salida con un rejón de castigo, y el segundo fue un toro súper exigente de Sánchez y Sánchez. Un toro de estos que tapan de salida, se cruzan, no había manera por meterle mano. Me aseé, conseguí ponerle las banderillas, pero es de esos toros que pasan los años y uno se sigue acordando de él. Pues la verdad, Sergio, que quiero aprovechar para darte las gracias por este rato, porque nos gusta de vez en cuando siempre hablar de rejones, que creo que es bastante necesario, y porque yo te voy a ser súper sincero, una de las cosas gratas, sorpresas que me he llevado al empezar este podcast es que la mayoría de los episodios más vistos son de rejones. De hecho, el más visto es de rejones con Diego Ventura, pero al igual que el de Pablo Hermoso, al igual que el de Raúl Martín Burgos y seguramente este también, que es una grata sorpresa que la mayoría de la sociedad o de los aficionados sigan teniendo muy en cuenta el mundo del toro a caballo. Quizá puede ser que nos vean porque no hay mucho más contenido, quizá voy a pensar que es eso, no voy a pensar que lo están haciendo muy bien, pero de verdad que te doy las gracias porque da gusto hablar de toreo a caballo muchas veces, conocer personas que tienen una vocación absoluta y que sienten el toreo a caballo de una forma completamente diferente, más como una pasión que como un negocio, como una forma de subsistir. Y de verdad que te doy las gracias, la enhorabuena porque la trayectoria tuya es envidiable y porque de verdad que da gusto encontrarse siempre con esos rejonadores que para los que somos aficionados al toreo a caballo tratan de hacer cada batida con la mayor pureza posible. Pues muchísimas gracias. La verdad que es un placer contribuir y poner mi granito de arena, mi visión del rejoneo e intentar que entre todos, pues un mundo, una pata del banco taurina que está un poquito en decadencia, en mi opinión, pues intentar relanzarla, captar aficionados y por lo menos gente que le entre la curiosidad y vaya a ver de qué estamos hablando. Pero in situ. Pues de verdad, Sergio, muchísimas gracias y oye, toda la suerte del mundo para que en este invierno se forje una cuadra extraordinaria para la próxima temporada. Un placer, muchísimas gracias. Un abrazo, Sergio.